Hola chicos y Master Samantha, yo hoy voy a hablar sobre las lombrices de tierra y vamos a tratar la importancia de estos organismos en el suelo. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué son las lombrices? Pues este es un grupo de anélidos oligoquietos clitelados macroscópicos que viven en el suelo. Estos invertebrados representan la mayor biomasa animal en la mayoría de los ecosistemas templados terrestres. Además, influyen de una manera muy significativa en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Cómo son? Aquí tenemos la estructura externa de una lombriz de tierra, cómo se ven por dentro, y además también cómo es su sistema digestivo y cómo funciona su alimentación. Esta pregunta nos la podemos hacer muchas veces porque ¿por qué son importantes las lombrices? Las vemos en los diferentes suelos. Generalmente no mostramos cierta simpatía con ellas porque realmente a nosotros nos asombra al ver animales que son grandes, como ballenas, delfines, un jaguar, un tapir, y no le tomamos cierta importancia a los animales que están debajo del suelo. Y pues desconocemos la importancia de estos organismos para el planeta. Las lombrices son un gran sustento para otros animales como aves, topos, tejones, zorros e incluso para aquellos grandes insectos. Pero su importancia no se queda aquí. Darwin en 1881 se dio cuenta de esta relevancia. Afirmó entonces que es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia del mundo que estas criaturas de organización tan simple. ¿Y por qué es así? Pues las lombrices ayudan al mejoramiento de la estructura de los suelos. Al fabricar sus galerías mejoran las propiedades hídricas y la estructura del suelo. Al alimentarse de la materia orgánica, la degradan y ayudan a la descomposición junto con otros microorganismos, y esto le permite a las plantas tener una mejor asimilación de los nutrientes. Estas lombrices suelen crecer mejor en aquellos suelos donde la comunidad de lombrices está sana y equilibrada, lo que hace también un indicativo de aquellas cosechas donde están presentes ellas generalmente son mejores. En los últimos años se ha demostrado que la pérdida acelerada del contenido de la materia orgánica y la degradación del suelo se debe gran parte por la destrucción de la fauna, que es importante para regular esos procesos de nutrición, formación y fertilización del suelo. Algunos datos de las lombrices. Su biodiversidad y abundancia, como lo había mencionado, es mayor en las zonas templadas que en las tropicales. Además, un descubrimiento que se realizó sobre su distribución a nivel global viene determinando que los factores climatológicos como las precipitaciones y la temperatura tienen bastante influencia en su distribución a nivel global. Hay alrededor de 3.500 especies de lombrices descritas y se estima que el número total de especies a nivel mundial sea el doble de las que ya se han descrito. También existen diferentes grupos taxonómicos de las lombrices en distintos continentes, a excepción de la Antártica. Ahora bien, ¿por qué hablamos de que son trabajadores gratuitos o también se les llama ingenieros de los ecosistemas? Pues partiendo de cómo mejoran las propiedades físicas del suelo. La acción de ellas sobre la estructura del suelo netamente tiene que ver con su alimentación y la actividad de las madrigueras que hacen. Ellas ingieren las partículas del suelo y la materia orgánica, la mezclan con los desechos de estas dos fracciones
y sus excretas constituyen lo que se llaman coprolitos. Una vez que son expulsados como excretas, estos pueden ser erosionados por los efectos de la lluvia o pueden ser agregados como sólidos que ayudan a estabilizar el suelo y le dan mayor estructura. La materia orgánica, el ciclo de los nutrientes y la ecología del suelo. Pues estos organismos tienen influencia en ello por los nutrientes que brindan a muchos de estos ecosistemas en el suelo. Generalmente incrementan la mineralización del carbono en el suelo. También la pueden disminuir al contribuir a la formación de los agregados estables, en los cuales el carbono es protegido por las futuras descomposiciones que se hacen. También las excretas de las lombrices contienen elevadas cantidades de nitrógeno orgánico comparado a otro tipo de suelos. ¿Cómo contribuyen en el crecimiento de las plantas? Pues al incremento de la disponibilidad de nutrientes, agua y al mejorar la estructura del suelo, estimulan a los microorganismos para formar productos microbiales que puedan aumentar el crecimiento de las plantas o a la posibilidad de la producción directa de sustancias que promuevan el crecimiento. Generalmente las lombrices promueven la aireación y la porosidad a través de la formación de las madrigueras y esto incrementa las proporciones de grandes agregados en el suelo. Y esos efectos son especialmente importantes para el suelo cuando existen aquellos suelos con poca estructura y son pobres. Al aumentar la tasa de infiltración de agua, las lombrices pueden reducir la pérdida de este suelo. Entonces hablemos de este factor que está amenazando a las lombrices, el cambio climático. Como notamos, muchos de los fenómenos que ocurren, como las precipitaciones, los cambios de temperatura, están descontrolando un poco la población a escalas locales en donde se encuentran. Esto podría más adelante reflejarse de manera en cascada para aquellos animales que se alimentan de las lombrices, porque ellas son la base de su alimentación. Y más adelante, con el tiempo, nos daremos cuenta que con la pérdida de los suelos, realmente no es algo mucho más allá de que la degradación que estamos causando es por toda esa destrucción de la fauna y todo porque desconocemos cuán importante es para mejorar el suelo. Por eso hemos hablado acerca de su trabajo. A veces es el que tenemos que priorizar antes que llegar a tomar en cuenta los químicos o otras medidas para mejorar el suelo. Ya las tenemos, no necesitamos estar extrayendo más del suelo o algo que ya tiene en él organismos y trabajadores que están haciendo de él un lugar hábil para nuestros cultivos. Pues en conclusión, las lombrices son organismos poco valorados con respecto a su importancia para la estructura de los suelos. Al desconocer de su impacto y cómo es su trabajo en el mejoramiento de él, por eso no hemos aprendido a valorar su existencia en nuestro planeta. Las lombrices, como hemos recalcado, son el sustento para la biodiversidad en general. Estos organismos nos demuestran que el suelo esconde tanta biodiversidad que debemos de estudiar y que debemos hacer conciencia de su importancia para nuestros ecosistemas. Además, nosotros como personas dedicadas al ecoturismo, debemos de aprender acerca de su trabajo, de manera que nosotros seamos aquellos defensores de los suelos, de los lugares en donde habitemos, donde veamos
tengamos contacto con ellos, con estos organismos, nosotros sepamos transmitirle a la demás población por qué es importante cuidar y garantizar que estos espacios sean protegidos y que su integridad no se vea afectada por toda la excavación, extraer los recursos, y nosotros por eso tenemos que tomar esa conciencia para podérsela transmitir a los demás, nosotros en el papel que cumplimos como profesionales. En fin, muchas gracias por su atención y esta fue mi presentación. Gracias.